Hola, iniciamos este nuevo trimestre con un folleto titulado El Gran Conflicto. Después de la caída de nuestros primeros padres, Cristo declaró que a fin de salvar al hombre de la penalidad del pecado, Él vendría al mundo para vencer a Satanás en el propio campo de batalla del enemigo. La controversia que empezó en el cielo habría de continuar en la tierra. Vivimos en el tiempo del fin y Satanás está tratando con poder y maestría, mediante tentaciones sutiles, vencer a los que creen en Jesús. Pero, por el poder de Dios, podemos ser guardados de la tentación. ¿Cómo se originó el pecado? ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás? ¿Qué tengo que ver yo en este conflicto? Esas y muchas otras preguntas vamos a resolver en este resumen y análisis de la lección número 1 que lleva como título La guerra detrás de todas las guerras. Acompáñame a ver el versículo para memorizar. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Y no prevalecieron, y su lugar fue más hallado en el cielo. Apocalipsis 12:8. Amén. Y vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cómo se originó el pecado? Y yo sea de paso, les recomiendo leer el libro El Conflicto de los Siglos, también la historia de la redención, con un volumen más resumido que se llama Esperanza Perdida y Esperanza Recobrada, también el libro Evento de los Últimos Días y la Segunda Venida y el Cielo. Ahora sí, comencemos. Muchos se preguntan cómo Dios permitió que ocurriera todo esto, el conflicto, la guerra del cielo, el pecado. Pues bien, el gobierno de Dios es amor, misericordia y justicia. Y el pecado es un intruso por cuya presencia no puede darse ninguna razón. Y excusarlo es como defenderlo. El pecado es el desarrollo de un principio que está en guerra con la ley de amor de Dios. Y antes de la entrada, de este mal, en el universo había paz y gozo, una completa armonía entre todos los seres celestiales. Cristo, el Hijo unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno en naturaleza, en carácter y en propósito. Tal y como nos dice Colosenses 1:15 al 16. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nosotros siempre observamos en todos los sitios que dice, hay una frase muy famosa que dice que Dios es amor. Y así es, efectivamente, Dios es amor, y esa es la base fundamental de su gobierno. La felicidad de todos los seres creados dependía de su armonía con sus principios de justicia. Dios de ninguna manera se complace en una lealtad forzada, y a todos les concede la libertad de elección, a fin de que puedan rendirle un servicio voluntario. O sea, nosotros estamos conscientes de que los ángeles existen, pero no son creados para adorar a Dios obligatoriamente. Es algo voluntario, es un amor voluntario. Igual nosotros hemos sido creados y lo amamos voluntariamente. Dios no forza a nadie. Sin embargo, hubo uno que escogió pervertir la libertad del amor, esa libertad de escoger, y fue quien originó este pecado, quien fue Lucifer, ahora conocido como Satanás. Ese fue un querubín. Y dicho sea de paso, tenemos que recordar que Dios Padre y Dios Hijo, es nuestro Rey Redentor. Satanás es un ser creado, es un querubín, era un querubín cubridor, era santo y no estaba todavía contaminado. Por eso es que nos dicen en Ezequiel 28, versos 12 al 17, en Isaías 14, versos 13 al 14, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, en el santuario del Señor, te paseabas, vestido de piedras preciosas. Tú, querubín grande y protector, te puse allí en el monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas,
Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en que fuiste hallado en maldad. Y en los próximos versículos se explica por qué ocurrió esto en él. Dice lo siguiente: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Pusiste tu corazón como corazón de Dios, tú que decías, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer empezó a codiciar el honor que el Padre otorgaba al Hijo. Este príncipe de los ángeles aspiró a poseer un poder que solamente pertenecía a Cristo. Y en los libros del Espíritu de Profecía lo describe como una nota discordante que echó a perder la armonía celestial. La exaltación del mismo despertó esos sentimientos de mal en su mente y también pues se la transmitió a los demás ángeles. Los concilios celestiales intercedieron ante Lucifer. Dice que Jesucristo, que nada lo toma por sorpresa, a veces nosotros nos pasan las situaciones, estamos tristes, no sabemos qué hacer, tenemos ansiedad, nos deprimimos, pero lo bueno es que Dios nada le toma por sorpresa, Dios lo sabe todo. Así también, cuando Satanás empezó a hacer estas cosas, dice que Jesucristo muchas veces habló con él, le llamaba la atención y le mostraba el amor de Dios y que todas esas cosas que él tenía, ¿no? Por lo cual se enalteció su corazón, esa gloria, ese esplendor, esa fuerza, esa capacidad, esa sabiduría, era porque Dios, Jesús mismo, Dios lo había creado así. Sin embargo, él decía, ¿no?, que él estaba arrepentido y que iba a cambiar, pero su corazón seguía entonces con la misma maldad. Dios tuvo mucha misericordia de Lucifer, dice que en muchas ocasiones lo perdonó. Jesús presentó delante de la bondad de Dios, la justicia del Creador y la naturaleza sagrada de su ley. Cada vez que Jesús hablaba con él para amonestarlo, para hacerlo reflexionar, dice que eso solamente le despertaba su deseo de supremacía, porque quería que se diera la misma gloria que se le daba al Hijo. Nos cuenta el Espíritu de Profecía que cuando Dios, ¿no?, se reunía con los poderes celestiales en los concilios y entraba Jesús, dice que Satanás quería ser él el que entrase allá. Y lo interesante y mi parte favorita es que Satanás ostentaba el poder, la gloria, la majestad de Jesús. Sin embargo, no codiciaba esos atributos maravillosos, esos atributos benignos y dulces de Jesús: amor, misericordia, perdón, justicia, bondad, clemencia. Wow, nuestro Dios, nuestro Jesús es maravilloso, es dulce. Entonces luego, este príncipe sobre los ángeles, al tener ese trato directo con ellos, pues tenía una influencia, ¿no? Y los ángeles lo admiraban, le seguían, le obedecían. Lucifer salió a difundir el descontento entre los ángeles, actuando misteriosamente, pero obviamente con un propósito bajo la apariencia de reverencia a Dios. Él entonces trataba de excitar ese desafecto hacia las leyes de Dios, hacia esas leyes que gobernaban a los seres celestiales. Él les decía que Dios les ponía muchas leyes o restricciones innecesarias, y como ellos eran ángeles y su naturaleza era santa, que ellos no habían de obedecerla. No sé si ustedes han escuchado un libro de un satanista, Anton LaVey, que se llama El Telema, haz lo que quieras, ¿no? Eso mismo le decía Satanás, hagan lo que ustedes deseen. Y también que si él los gobernaba, pues ellos iban a alcanzar su máximo potencial. Siguió entonces Satanás declarando cosas falsas a los ángeles, pero como yo tenía ese trato directo con él, pues lo escuchaban y algunos se dejaron entonces conmover o engañar por él. Otra vez, nuevamente, una y otra vez, dice que se le ofrecía perdón. Como les decía al principio, se hicieron muchos esfuerzos para hacerlo convencer de su error. Lucifer mismo al principio no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos.
Cuando se comprobó su insatisfacción, no tenía ni siquiera causa. Ni siquiera él mismo se imaginaba hasta qué punto le iba a llevar esa revelación, sublevación al gobierno de Dios. Si él hubiera estado dispuesto a regresar a Dios y hubiera quedado satisfecho de ocupar el lugar que Dios le había señalado, él hubiese estado restablecido de su función. Pero el orgullo le impidió someterse. Sostuvo él que no había ninguna necesidad de arrepentirse y se empeñó totalmente en el gran conflicto contra su creador. Todas esas facultades asombrosas que leímos anteriormente en Ezequiel y en Isaías, pues él empeñó totalmente para la obra del engaño, para asegurarse la simpatía de los ángeles y para exaltar o despertar, ¿no?, ese sentimiento de libertad restringida, de insatisfacción. También él acusó a Cristo usando muchas mentiras y falsedades y decía que Jesucristo lo quería humillar a él y que toda esa gloria que se le daba a Jesucristo debía de ser de él. Pero no todos los ángeles cayeron, le creyeron. Dice que a los que no pudo sobornar o ganar de su lado, los acusó de indiferencia ante los intereses de los seres celestiales. Usó los recursos de falsear el carácter del Creador y mediante una perversión astuta, dice que arrojaba dudas sobre las más sencillas declaraciones del Todopoderoso. Por ejemplo, mira, pero tú tienes un talento sin igual. Si yo fuera Dios, si me adoraran a mí, yo podría exaltarte cuando tú te lo mereces. Y utilizó muchos momentos, ¿no?, para que lo apoyaran a él y para entonces él, como dice Isaías y Ezequiel, levantar otro gobierno. Pero obviamente sabemos que eso jamás iba a suceder, que él era un ser creado por el mismo Dios, igual que los demás ángeles. Y nuevamente repito, el único ser no creado es Dios. Otra preguntita, ¿no?, que nos hacemos es, ¿por qué entonces Dios no destruyó a Lucifer y ya no tenemos que pasar por todas estas situaciones, este conflicto, la guerra, las muertes? Dios en su infinita sabiduría permitió que Satanás llevara esta obra adelante. ¿Pero por qué? Nos dice que Lucifer, como ya le habíamos dicho al principio, era el príncipe de los ángeles, tenía ese trato directo con él, que lo admiraba, etcétera, etcétera. Y como él era tan amado por los ángeles, ¿no?, tiene una influencia poderosa sobre ellos. Ya sabemos que hay otros mundos que gracias a Dios no cayeron. Cuando Jesucristo murió en la cruz, dijo la palabra hecho es, hecho está o consumado es, dice que quedaron asegurados. Entonces Satanás pensó que no solamente engañaría a los seres celestiales, sino también a las otras personas de los demás mundos, empleando el fraude y la astucia. Los seres celestiales no podían discernir las consecuencias que habrían apartarse de la ley divina de Dios. Como ya sabemos, Dios es fidedigno, entre muchas otras cualidades maravillosas que tiene. Pero Satanás utilizaba la adulación y el engaño. Dice que ni los mismos ángeles se dieron cuenta hasta dónde lo iba a llevar esta rebelión, esta rebeldía. Y como esa nota discordante, ¿no?, había llenado el cielo de discordia y caos, se resolvió entonces que ya Satanás no podía estar más en el cielo, pero Dios no lo destruyó, sino que lo expulsó. No lo destruyó porque entonces los ángeles iban a quedar en el cielo adorando a Dios, pero no por amor, como le decíamos al principio. La ley de Dios es el amor. Dios mismo es amor. Amor igual a Dios, Dios igual a amor. Entonces iban a tener miedo, iban a adorar a Dios por miedo y no por amor. Entonces el Señor dejó que Satanás siguiera a cabo su curso para demostrar que la ley de Dios es perfecta, que Dios es misericordioso, que Dios es justo. Porque muchos otros ángeles, ¿no?, que no se pasaron al bando de Lucifer en ese entonces, quedaron con la duda. ¿Será esto que Satanás dice que es verdad? ¿Que la ley de Dios no es perfecta? ¿Que él haría las cosas mejor si gobernase? Y bueno, ya vimos todas las cosas que ocurrieron cuando Satanás tomó el mando, ¿no?, cuando Adán pecó. Bueno, como hasta ese entonces no existía el pecado, pues no se sabía hasta dónde iba a parar eso. Ni siquiera los otros mundos estaban preparados para comprender las consecuencias del pecado.
No podían entonces haber visto la justicia y la misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. El Señor permitió que por los siglos Satanás desarrollara más plenamente sus ideales, ¿no? Esas acusaciones contra el gobierno divino, para que fueran vistas por los seres celestiales, por los habitantes de los otros mundos, para que pudieran comprender la rebelión de Satanás, el cual todo el universo ha sido testigo, ¿no? Ha visto el testimonio de los resultados terribles del pecado y todas las cosas, ¿no? Todo ese engaño, recordando, ¿no? Que en ese entonces no había pecado, no había engaño, no sabían si lo estaban engañando porque no existía el pecado, ni siquiera la mentira. Y luego vemos cómo se cumple nuestro versículo principal en Apocalipsis 12, 7 al 8, cuando Satanás y esos ángeles, ¿no? que lo acompañaron con esos ideales de sublevación, de oposición, fueron entonces expulsados del cielo. Pues ya no había lugar para ellos, pues estaban en completa desobediencia y oposición a la ley perfecta de Dios. Igualmente, Satanás induce a los hombres a justificarse a sí mismo y a buscar simpatía de otros de sus pecados, en lugar de corregir sus errores. Usa la misma falsa representación del carácter de Dios, haciendo que se considere a Dios como severo y tirano. Dice que Satanás induce al hombre al pecado, declarando que las restricciones de Dios son injustas y que ellas fueron que condujeron al hombre a la caída, etcétera, etcétera. Al expulsar a Satanás del cielo, Dios manifestó su justicia y su honor. Pero cuando el hombre pecó, Dios le dio una evidencia de su amor, cediendo al Hijo para que muriera por la raza caída. Me gustaría ponerle fondo amor de Dios, brotando está. Lo que debemos de saber es que la expiación se revela en el carácter de Dios. El poderoso argumento de la cruz demuestra que el pecado de ninguna manera al gobierno de Dios. De hecho, durante el ministerio terrenal del Salvador, de nuestro Jesucristo bendito, el gran engañador fue desenmascarado. Por eso nos dice el libro de Colosenses, capítulo 2, de versos 14 al 15, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en una cruz. Y el versículo que quiero enfatizar, que es el verso 15, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, también vemos en Lucas 4 la tentación de Jesús, la atrevida blasfemia de la exigencia de Satanás, decirle a Cristo que le rindiera homenaje, algo que él siempre deseó, él pensando que como Jesucristo iba a venir a la tierra y le iba a vencer aquí. Sin embargo, no fue así. Mientras Jesús estuvo en la tierra, el príncipe del mal, el príncipe de este siglo, empleó muchos hombres, muchos agentes para llevar la vida del Salvador a un sufrimiento y dolor. Dice que la envidia, la malicia, el odio y la venganza explotaron en el Calvario contra el Hijo de Dios, incitando al pueblo a exclamar, a rechazar su amor y decir: crucifíquenle, crucifíquenle. Dice que la culpa de Satanás se destacó sin excusa. Dice que delante de todos los habitantes del universo fue revelado los verdaderos sentimientos de Satanás. Su carácter fue expuesto con toda la claridad. Ahora se veía que el gobernador del universo había hecho el mayor sacrificio de amor que se puede realizar. Aquí viene uno de mis versículos favoritos, que se encuentra en 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Pero no fue solamente para redimir al hombre por lo que Cristo vino a la tierra a morir. Él vino a demostrar a todos los mundos que la ley de Dios es incambiable. La muerte de Cristo prueba que la ley de Él, la ley de Dios, es inmutable y demuestra que la justicia, la misericordia y el amor son el fundamento del gobierno de Dios. Y en el juicio final se verá que no existe ninguna causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra interroga a Satanás y le diga: ¿por qué te has rebelado contra mí?, dice que ni Satanás ni ninguno de sus ángeles caídos van a poder presentar ninguna excusa. Igual como ocurrió con nuestros primeros padres, Adán y Eva,
Nuevamente, como le había dicho al principio del video, a Dios nada le toma por sorpresa. Dios ha hecho provisión para todo. Dios le había dicho a Eva, por medio de sus ángeles, que no se alejaran de su esposo y que el tentador rondaba por allí. Bueno, es como nos dice Apocalipsis 12, verso 12. Por lo cual alegraos cielos, los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás está irado, león rugiente, buscando a quien devorar. Y a pesar de las advertencias, nos relata que un día, haciendo esas deberes en el jardín del Edén, Eva fue alejándose un poquito de Adán, hasta que vemos cómo Satanás fue a tentar a Eva y vemos la desobediencia descrita en el libro de Génesis, capítulo 3. Y ahora nuestra última pregunta: ¿qué tengo que ver yo en este conflicto? Y como decía anteriormente en el video, Dios nos creó con esa libertad de elección. Dios no obliga a nadie a elegirlo ni a servirlo. Podemos entender y comprender a Dios a través de la Biblia, la naturaleza y por nuestras propias conciencias. Dios nos da la oportunidad de elegir la vida y el bien o la maldición y la muerte. Y nos da un consejo: escoge pues la vida para que vivas tú, amando a tu Dios, escuchando su voz y atendiéndolo a Él. Dios quiere redimirnos, que seamos felices, una vida sin dolor, sin pecado. Y por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y todavía Jesús está en el santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros, dándonos misericordia sobre misericordia, porque nos ama, porque para Él somos importantes, porque quiere, cuando venga en su segunda venida, llevarnos con Él. Cada uno de nosotros ahora debe de elegir cuál camino desea escoger. Si a Baal o si al Señor serviréis, como le dijo Elías al pueblo en el monte Carmelo. No hay un punto intermedio en el conflicto. Debemos decidir en qué bando estamos, de qué lado del conflicto vamos a estar. De hecho, cada día lo hacemos con nuestras decisiones y nuestras acciones. Jesús, nuestro amante Salvador, está esperando por los brazos abiertos para darnos perdón, restauración, redención. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos la próxima semana analizando y resumiendo la lección número 2, que lleva como título Amor o Egoísmo. Bendiciones.